Estamos justo... Ahora mismo se están produciendo enfrentamientos en estos momentos. ¡Prensa, prensa! Prensa, 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 prensa. Bueno, vemos que están ingresando en estos momentos. ¿Cuántos días lleva usted? Nós tem 15 dias aqui. Ele quer matar nós. 15 dias aqui. Nós só precisamos passar. Nós só precisamos passar. Agora não está aqui! A gente de Perua não está aqui agora! Prensa, 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 prensa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tá grávida! Tá grávida! Vamos allá! Vamos allá! Vamos allá! 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 Para allá! Para allá! Allá! Tá grávida! Tá grávida! Señor, para allá! Señora, Está embarazada, está diciendo que está embarazada. La señora está diciendo que está embarazada. ¡Prensa, prensa! ¡Prensa! Se ha desbordado la situación, el ejército, la policía. Le pedimos a Paolo, si nos está viendo, que se dirija de inmediato. Vemos cómo están haciendo uso de las porras. Diciendo que ¡Ya llueve hasta! Nada para no está por delante do Peru. É só para passar. Não tem ninguém, não tem para fazer. Não toma nem uma pequena água. É só para passar. Não tem ninguém. Pode matar eu! Prensa, 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 prensa. Prensa, prensa. Prensa. Bombas lacrimógenas. Ha lanzado bombas lacrimógenas. Agora. Bueno. Hola. Ele quer matar nós, você viu? É crime humanidade. É peruviano. Crime humanidade! Crime humanidade! Tá vendo essa aqui? Crime humanidade, ó. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, bicho. No, we don't want to stay. We don't want to stay. Tufalu. We don't want to stay. 3 days for nothing. Ya, ok. We don't want to stay. Vemos cómo le han golpeado. Ya.
está el efecto de las bombas lacrimógenas. Había bastantes personas que se encuentran aquí ya en el ingreso. Vamos. Policías de unidades especiales de la UCE, el ejército peruano y personal en general. Hay varias mujeres llorando. ¡Oh, Deus! ¡Oh, Deus! ¡Deus! ¡Deus, justiça! ¡Justiça! ¡Oh, meu Deus! ¡Ajuda! ¡Viene fora! ¡Chuva! ¡Vamos a duas! ¡Estamos com fé! ¡Estamos com fé! ¡Estamos com fé! ¡Estamos com fé! ¡Ajuda, meu Deus! ¡Ajuda! ¡Que no te mueves! Só passa, por favor! Você não tem coração! Vai ter de aqui sem comer, sem dormir! Chuva, muita chuva! Eu deitar lá no chão! 15 dias sem comer, sem dormir! Muita chuva! Por favor! Por favor! Por favor! Você não tem coração! Você não tem coração! Se están echando, parece ser. O povo tá grávida, socorro! Isso aqui na passagem, gente! Ninguém precisa só passagem. Solo necesito pasar. Sim, necessita só passagem. Não ficar aqui no Peru. No quedar aquí en el Não tem Perú. problema por pagar dinheiro para No quiere pagar dinero. ¿Tienen dinero para poder pasar? Todo mundo tem dinheiro. Todo el mundo tiene dinero para poder pagar. Fala com o presidente. Hable con el presidente. Ninguém que engravida. Ni- Tem ninguém que duas meninas, Tiene dos niños. Tudo ninguém fica aqui. Tem chuva todo dia. Tiene Estar aqui na necesidades, fronteira. estar aqui Agora, você viu ontem, da madrugada, tem muito dinheiro. Tudo passa aqui. Lá na fronteira, ninguém precisa só passar. Não precisa Solo necesito pasar, no preciso. Não precisa dinheiro. No necesito dinero, no necesito comida, no necesito nada. Não precisa comida, não precisa nada. ¿De dónde proceden ustedes? ¿De dónde? ¿Desde dónde? No. ¿Desde dónde? ¿De qué zona de Brasil? Sí. ¿De qué zona? ¿De qué lugar? Sim. ¿Cuál? Tem 400 pessoas. No, 400 personas. ¿De dónde viene usted? Eu. ¿De dónde procede? Vai demorar muito, 15 dias. 15 días. 15 dias. Vamos lá tirar. Sur de Brasil, sur. Sí. ¿Dónde? Ficar aqui 15 dias. Ya, te han tardado 15 días y él tiene un mes. ¿Cómo está siendo la Só experiencia? passar eu quero. Eu não Solo quiere preciso. pasar. Não só passar eu quero. Solo quiere pasar. Ninguém tá com a vida. Tem. No quiere enfocar a menores. No quiere enfocar a menores. Quem tá de vida? Ou porque ela fazer aqui, ó. Só passar eu quero. Bueno, menores. Se están echando agua. Só passar eu quero. Não precisa nada. Só No passar. precisamos nada, no necesitamos nada, solo queremos pasar. Hay que pensar en la paz, hay que pensar en el bienestar general en la paz. Hay que cuidar a las mujeres y a los niños. Vamos, pode ver. La policía indicando que están incitando a la violencia en otro lugar. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tranquila. Todo va a estar bien, tranquila. É complicado. Tranquila, todo va a estar bien. Ya no, ya. Tranquila. Hay que buscar la paz.
¿De cuántos meses está? 7 meses. 7 meses está. 7 meses. Hay que buscar justo la paz para evitar. Hay que buscar, hay que planificar. Derívenla a algún lado para que se pueda sentar. Problema de criança. Desculpa, desculpa. É problema de criança. Desculpa. Dice que es problema de niños. E el dia no chuva. Desculpa. Dicen que solo están de paso, que necesitan ayuda para poder pasar. Nosotros tenemos 2 semanas aquí, 2 semanas. ¿De dónde procede Tenemos 2 usted? semanas aquí sufriendo chuva todo dia, toda chuva. Tem criança morando embaraçada. Todo mucho niña, lá sofrendo, hambre, passa com fome. Nosotros precisa ajudar para atravessar. Precisa. Nosotros passamos hambre, com fome, no gangu. Eles passam por um chefaizinho. ¡Prensa! ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Já teve conflito, eles começaram a atacar todo mundo, inclusive a imprensa. ¿Han atacado a la prensa? Sim. ¿Y qué ha pasado? Porque se están retirando. O pessoal começou aquele empurra, ¿Y mas dónde están el resto? um monte de escolar. Eles saíram avançando, batendo em todo mundo, jogando gás de pimenta. Vamos, ¿me acompañas? Veo que estás con dificultades para respirar. E nos olhos, ardendo muito. Están ardiendo mucho los ojos. ¿Sí? Hay embarazadas que están reportadas como heridas. ¿Qué les ha pasado? Sim, elas estavam passando mal, caídas lá, Ya. muita dor. ¿Me acompañas para...? ¡Prensa! Bueno, les están retirando. ¡Prensa! Su hijo está allá, dice, su hijo está allá. Su hijo está allá. Me quieren decir que le van a dejar pasar. Está su hijo allá. Meu filho tá lá! Meu filho! Su hijo está allá. Meu filho tá lá! ¿Qué pasa? ¿Qué Meu pasa? filho tá lá! Meu filho tá lá! ¡Tenemos un filho! Meu filho tá lá! ¿Qué te pasa? Meu filho tá lá! Meu filho tá lá! ¡Esas mesas, carajo! ¡Que no me pagues! ¡Me quedo tu puta madre! Meu filho tá lá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meu filho tá lá! Meu filho tá lá! Meu filho tá lá! No quiero, estoy aquí en este lado porque soy Villa Juárez. Yo soy... ¿Qué representas? Soy el director de Radio Madre de Dios. Soy periodista. Mantén tu distancia, pues. Mantén tu distancia, pues. O que aconteceu com você? Te bateram? ¿Qué pasa? No puede ser, mantén tu distancia. Bueno, hay gente que está reportando que sus hijos están en el otro lado. Ele vai matar! Ajuda só ele, por favor. Ajuda só ele, por favor. Por favor, Tá lá! Meu companheiro foi agredido pela polícia, no próprio país dele, estava agindo de forma violenta. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco, porque ¿Qué pasó? hemos llegado un poco, no sé, hemos estado reportando que había un chico que reportaba que su hijo está en el otro lado, que le dejaran pasar, han empezado a empujar y me han empezado a empujar a mí también. Sí. Com violência? Bueno, pues un poco de violencia. Entiendo que tiene que ser la cosa, pues bueno, ordenada, ¿no? Y dialogar. Vamos a hablar con... Tranquilos, tranquilos. siéntense.
Antes, el Perú policía no tiene que ver nada. Sí, claro que tiene que ver. Tiene que ver. Así como han ingresado a la prepotencia. Al golpe han ingresado, así no es. Igual que nos estaba intentando echar a la prensa, a la prepotencia de la vuelta. Mantenga su distancia si quiere evitar contacto. Mantenga su distancia si quiere tener contacto con nosotros. Mantenga su distancia. Avancemos, avancemos. Bueno, no tenemos aire. Hay bastante dificultad para... Parece que se ha dividido en dos grupos por acción estratégica de la policía. Se ha dividido en dos grupos. Pareciera que se ha dividido en dos grupos por acción estratégica de la policía, ¿no? Porque ahora aquí hay como unas 100 personas. Siéntense. Antes Perú policía no malo. ¿Por qué así? Fuera poquito para hablar con hablar. ¿Qué pasa eso? No, eso es malo. Les dejamos con las imágenes en directo, no puedo hablar, voy a pedirle a Óscar que pueda reportar. Sí, eso ha pasado, que era lo que estábamos reportando. No, quédate aquí. Estábamos reportando precisamente que había un hombre que estaba diciendo que su bebé con la esposa estaba en el otro lado. Cuando estábamos haciendo eso nos han empezado a empujar a la policía y a tirar a los periodistas junto con el compañero, ¿no? No sé si... Están en Perú, como tienen que acogerlos de alguna manera, hacerlos esperar aquí hasta que venga una orden de liberar, o hacer un corredor para ellos. Ellos no quieren quedarse en Perú, quieren ir a otro lugar. ¿Cuántos hijos tienen? Después. Si ustedes van a entrar volteando, tienen que retirarse. No es la forma que ustedes han debido entrar. Se les ha dicho que esperen porque hay un tema de diálogo en Lima. No, es que no, porque no es la forma. Están tirando piedra, están tirando agua. Ya, no es permitirlo. Ya, retirarse. No, así como han entrado. Señores de la prensa, mantengan su distancia, por favor. Pero sí, por favor, su distancia. Déjame hacer mi trabajo, amigo. Que me dejes hacer mi trabajo. Que me dejes hacer mi trabajo. Bueno, parece que no están permitiendo hacer el trabajo de la prensa, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién se está haciendo la víctima? ¿Yo? ¿Me va a denunciar por hacerme la víctima? Soy el oficial Torres. Muy bien. Está bien, yo estoy haciendo mi trabajo. Que usted mantenga su distancia. Está bien, ¿me va a denunciar? ¿Qué va a pasar? No lo voy a denunciar. Quiero que evite tener contacto con nosotros. Estamos haciendo nuestro trabajo. Está diciendo que le maten, que su hija está en el otro lado, que prefiere morir. Él no deja a su hijo allá, dice. Él no deja a su hijo allá. Yo estoy avanzando, amigo. Que estoy avanzando, que yo no soy el responsable de que esto suceda, amigo. No grabe lo que te conviene. ¿Qué quieres que grabe? ¿Qué quieres que grabe? Ah, bien.
Bueno, hay varias personas que sus hijos están en el otro lado. Bueno, Paco, ¿qué ha pasado? Porque están regresando aparte de los... ¿Cómo que no estoy grabando? Estoy grabando todo, amigo. Estoy grabando todo, amigo. No me digas a mí lo que tengo que hacer. No me jodas. Bueno, discutiendo ellos porque no quieren violencia, parece ser. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Só conversa, eu não brincar, eu só conversa. Bueno, esa es la persona que estaba antes reclamando por su bebé. No debería haber hecho. En medio del puente no debería haber. No debería hacer eso. Coronel, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Podremos dialogar o me empujará la policía? No, no se trata de empujar. No, es que verá, no me dejan hacer el trabajo, amigo. estos señores han roto el cordón policial y militar y han ingresado al territorio patrio, pese a que está prohibido. Nosotros estamos restableciendo el principio de autoridad. ¿Dónde están los otros? Están en el estadio, pero poco a poco vamos a tener que expulsarlos de acá, de nuestro territorio, conforme a las normas establecidas por el Supremo Gobierno. Estamos haciendo cumplir las normas nada más nosotros. ¿A qué hora ha empezado a suceder todo esto? ¿Más o menos a las 10 de la mañana? ¿Ah? 10 de la mañana. 11 más o menos aproximadamente. ¿Cómo se han dado los hechos? ¿Ha habido algún hecho destacable? Bueno, señores, como verá, hay algunos que son recalcitrantes, han querido quemar el grifo. ¿Quiénes han querido quemar el grifo? Los señores han querido incendiar el grifo. Esto no vamos a permitir. Estamos restableciendo el orden y estos señores van a ser expulsados en el puente internacional. ¿Cuántos quedan en el estadio? Todavía quedan regular cantidad. Pero sin embargo, en las próximas horas vamos a tener que expulsarlos. Nos dicen que hay otras 200 personas Seguramente, viniendo. pero vamos a reforzar nuestra frontera. ¿Por qué se está llegando a esta situación, coronel? No entiende, usted ha visto que son violentos, recalcitrantes, debemos verbalizar con ellos. Los hemos indicado que por favor tengan la amabilidad de retirarse hacia la línea de frontera. Más por el contrario, han querido hacer daños a la propiedad. ¿Hay privada. posibilidad de solución a esto que Bueno, está ya sucediendo? sabe, conoce ya el comando, ya va a tomar las medidas correspondientes. ¿Cuáles son? Bueno, Cancillería se está haciendo cargo de esto. ¿Para cuándo está prevista la visita de Cancillería a esta zona? No sé, yo estoy en la zona de operaciones, ya seguramente el comando está justamente en reuniones con el alto. Una pregunta, esta situación de los camiones, grifos, muchos de ellos con combustible, ¿no ponen en peligro la estabilidad del puente? Voy a coordinar con la Policía Federal para ver si pasan los vehículos. Lo digo porque tienen combustible algunos de ellos. Sí, por eso voy a coordinar. Ya. Bueno, pues gracias coronel, estábamos con el coronel Aldo Barrera Cueva, aquí en este lado del puente, Illapari, sobre el río Acre. Está ingresando la policía peruana para retirar a aquellos que están... Vai frente, vai. Aqui é fronteira! Se você passa, a gente liga a Polícia Federal! Se você passa aqui, a gente liga a Polícia Federal! Aqui é fronteira!
Avance, territorio peruano, avance. Aquí también. Rojo. Hay una delimitación, rojo. Policía federal. Aqui é Brasil, caralho! Amigo, Aqui é Brasil! Covarde! Acha que ele não vai te bater, não? Você acha que tá com essa faca, só você soltar? Você, ô caralho! Filho da puta, porra! Toma no como! Toma nessa mãe aí! Puta que pariu! Comandante do caralho! Comandante do caralho! Puta que pariu! Senta ali! Vai tomar no seu cu! Vai tomar no seu cu! Filho da puta! ya. Quero seu mãe! Puta que pariu! Vamos ver o que você vai Você não precisa comida o quê? Você está pedindo só no causa do quê? Você está dizendo? Bater tudo. Um amigo meu machucou aqui, muito. Ele pisou. Para pessoa. Por quê? Porque vocês Temos direito a passar nesse país. Vocês são membros das Nações Unidas. Você é maluco, toma no seu. Seu peru, toma no seu peru. Puta que pariu. Eu falo, puta que pariu, seu. Toma no seu cu aí. Toma no seu cu. Morca seu cu, puta que pariu. Você não está fazendo nada ajudando. Você fala só, estamos esperando a autoridade, não faz nada. Ele está batendo criança de 6 anos com gás. Onde que você viu isso? Mesmo onde que país, onde tem terrorismo, ele não mata criança de 1 ano ou fazer gás com ele. Essa propaganda que você vê na televisão, que ele fala mentiras, não é verdade, não. Só aqui você bate criança de 6 anos, 1 ano. Você batendo mulher grávida de 3 meses, 6 meses, por quê? Tem que ajudar a gente. Só passar autorização. França, Alemanha, Itália, Espanha. A gente entra ali dessa, tranquilo. Mas você pôs a condição, se é para pagar 5 euros, 10 euros, cada papel de autorização, a gente vai pagar. Para passar isso também ajuda a vossa economia. Não só para deixar a gente aqui, igual nós somos animais. Temos engenheiros aqui, informáticos, temos doutores, temos advogados aqui, temos motoristas, temos jogadores, temos todo o tempo que você tem aí. Temos militares que faz no retreto aqui. É igual coisa que você está fazendo aqui, não é bom. Vamos ajudar nossa família. Para nós passar, estamos pedindo isso. Coméntanos un poco qué está diciendo porque, para traducir. Porque ya demoramos aquí, ¿no? ¿En portugués? En castellano, ¿qué en es castellano. lo que ha dicho en castellano? Sí. Está diciendo que ellos tienen pasaporte en regla, tienen dinero para pagar si necesita pagar un impuesto para entrar en Perú. Muchos de ellos son periodistas, son maestros, son doctores, son ingenieros, hay gente de todo, capacitada y todo. Y dejan pasar a los blancos, quien tiene color blanca, sea de otro país, de Italia, de España, de no sé qué, dejan pasar. Ahí ellos no los dejan pasar porque dice que machucaron, como que machucaron. ¿Que les han pegado? Han pegado hasta niños pequeños, algún niño pequeño ha llevado un porrazo y varias mujeres embarazadas también, de varios meses embarazadas, han sido heridas.
y que los tratan como animales, y que ellos no son animales, son personas. Lo que sucede, Porque aquí desde Você arriba fica el presidente negro, está fica saliendo, ¿no? verde, Están fica branco, intentando- fica azul. lo que pasa, acá Por que você não hay una acerta? formación en línea, así como estamos ahorita. Igual o Ellos Brasil. estaban tranquilos. Daqui a pouco pega. Entendemos su desesperación, todo lo que puedan estar pasando. Ellos estaban bajo la lluvia, y nosotros también estamos cuidando nuestra frontera bajo lluvia. Entonces ellos en la mañana vienen de manera violenta, se agrupan y rompen, comienzan a empujar a la policía. Es por eso que ellos entran de una manera prepotente al territorio peruano. Y nosotros tratamos de esperar, de calmarlos, pero no. En el grifo comienzan a tirarnos agua, comienzan a patearnos, y entonces eso hace que nosotros también podamos reaccionar hacia ellos. Entonces, ¿cuál es la forma de poder disuadir de este? En vistas al futuro, hay posibilidad, no sé, de las Sí, negociaciones hay un diálogo. porque si no se van a desesperar otra Hay un vez. diálogo allá en la PCM. ¿Ya? Entonces, tienen que esperar, se les dijo que tienen que esperar. Se les ha invitado cuando estaban allá en el grifo, se les ha invitado que entren al coliseo, a la cancha, ¿ya? A las tribunas, para que puedan esperar hasta que se pueda hacer el trámite correspondiente. No han querido, ellos quieren seguir continuando caminando, pero no es la vía. La vía es esperar que termine el diálogo en Lima y que nos autoricen si es para ingresar al país, o ver la forma de la solución. Es triste. Lo que pasa con la debilidad, creo que, claro. Nadie quiere, nosotros no nos queremos enfrentar a ellos. Son gente que, fíjate, desesperada. Imagínate, yo me coloco en su lugar, yo con familia, queriendo una vida un poco mejor. Es terrible. No sé. Não, México não é Brasil, não pode, aqui não há violência, nada. Brasil, não, Brasil, vamos ficar aqui. Estamos pedindo para você fazer as coisas mais urgentes para nós. Tem que vocês também entender pouco. Não tem essa gente assim.